En este vídeo vamos a hablar de las propiedades coligativas de las disoluciones. Una parte de la materia muy importante donde casi les puedo asegurar que les sale más de una pregunta en la prueba de selección. ¿Qué son las propiedades coligativas? Muy fácil. Son propiedades de las disoluciones que no dependen de lo que haya disuelto, sino simplemente de su concentración. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una disolución de Fanta, es de color naranja. Tengo una disolución de fresa, es de color fresa, color rojo. Tienen colores diferentes, ¿vale? El color no es una propiedad coligativa. Pero estas propiedades coligativas, ¿de acuerdo? Si yo tuviera la misma concentración de Fanta, entre comillas, y la misma concentración de fresa, estas propiedades coligativas serían exactamente iguales en ambas disoluciones. No importa lo que yo tenga disuelto, solo importa la concentración, ¿vale? Por lo tanto, como pone aquí, las propiedades coligativas dependen solamente de la concentración, de la cantidad de partículas de soluto que haya disueltas. Son 4 las propiedades coligativas, y la primera de ellas es el descenso de la presión de vapor o ley de Raoult. La vamos a explicar aquí muy rápidamente. Si yo tengo, imagínense, un vaso con agua, ¿vale? Esto sería puro agua. Este agua, si el vaso se calienta un poquito, se va a evaporar. De hecho, el agua se evapora todo el rato, ¿ya? El agua al evaporarse se convierte en vapor y a la presión de esta capa de vapor que está en equilibrio con el agua se la llama la presión de vapor, ¿vale? Es la presión de vapor en equilibrio. Pues bien, si ahora en lugar de tener agua tengo una disolución, o sea, agua con sal o agua con alguna cosa, estas partículas de color café serían las de soluto, ¿ya? Pues el soluto va a dificultar que el agua se evapore. Es como que el agua va a tener que esquivar al soluto, el soluto puede atraer al agua ya, el agua se va a evaporar peor. De tal manera que va a haber menos partículas de agua en la fase vapor y la presión de vapor, ¿de acuerdo?, va a ser más chica aquí que comparada con la original. A esto se le llama el descenso de la presión de vapor. El hecho de yo añadir un soluto a un líquido hace que la presión de vapor disminuya. Y esto lo podemos calcular muy fácilmente. La presión de vapor de una disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Vale? Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que yo tengo una disolución formada por 4 moles de disolvente y supongamos ahora que hay 2 moles de soluto, ¿vale? Y supongamos que el disolvente tiene una presión de vapor cuando no tiene soluto, el solito, supongamos que de 1 atmósfera, ¿vale? Esta es la presión de vapor de mi disolvente. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le añada soluto? Cuando yo le añada soluto, voy a calcular la fracción molar de disolvente, ¿vale? La fracción molar de disolvente son los moles de disolvente, que son 4, entre los moles totales, que son 4 más 2, 6. 4 dividido entre 6, que es lo mismo que 2 dividido entre 3, ¿de acuerdo? Y ahora podemos ver que la fracción molar de disolvente es aproximadamente 0,67 y por lo tanto la presión de vapor de la disolución va a ser igual al 0,67 por el 1, que me va a dar 0,67. ¿Qué significa esto? El agua pura o este líquido tenía una presión de 1 y al añadirle disolvente ahora es de 0,67. Ha disminuido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, conociendo la fracción molar del disolvente y la presión de vapor del disolvente puro, podemos calcular la presión de vapor de la disolución. Aquí hay que tener mucho cuidado con los electrolitos, pero eso lo veremos después. El segundo tipo de propiedades coligativas sería el aumento de la temperatura de ebullición, lo que se llama también aumento ebulloscópico. Básicamente, como hemos visto aquí, en la propiedad anterior, al echar soluto a un disolvente se evapora peor, ¿vale? Pues lo mismo pasa al hervirlo. Supongamos que el agua hierve a 100 grados. Normalmente, cuando yo lo caliento, ¿vale? Lo caliento a 100 grados. Si yo añado soluto, va a costar más que el agua hierva. En total, en lugar de calentar a 100 grados, a lo mejor tengo que calentar a 105 grados, a otra temperatura, ¿de acuerdo? El echar soluto hace que el agua se evapore peor y voy a tener que calentarlo a una temperatura más alta para que hierva. A esto se le llama el aumento de la temperatura de ebullición o aumento ebulloscópico. El aumento de la temperatura de ebullición se puede calcular con la siguiente fórmula. Es igual a una constante, Ke, que se llama constante ebulloscópica. Esta depende de cada líquido y nos la tienen que dar siempre, ¿vale? Por la molalidad de la disolución y por el factor de Van Hoff, ¿vale? Por ejemplo, supongamos que tengo una disolución de NaCl
1 molal, 1 mol por cada kilogramo. Y supongamos que lo añado en un líquido cuya constante bulloscópica sea de 0,5, ¿vale? Tiene otras unidades, pero no las vamos a poner ahora para que sea más sencillo. ¿Cuánto aumentaría la temperatura de ebullición del líquido? Pues el aumento de la temperatura de ebullición sería igual a la constante por la m y por la i. La constante vale 0,5, la m vale 1 y el NaCl, recordemos que se separaba en Na y en Cl. Eso significa que la I vale 2, son 2 iones. Por lo tanto, lo multiplicamos por 2. Ya 2 por 1, 2, por 0,5, 1. Y esto significa que la temperatura de ebullición va a aumentar en 1 grado, ¿vale? Si este líquido se evaporara, por ejemplo, a 50 grados, se hirviera, perdón, a 50 grados, ahora va a hervir a 51 grados. Aumenta en 1. Aumento de la temperatura de ebullición. La propiedad hermana de esta es el descenso de la temperatura de congelación, ¿vale? Es lo mismo. Cuando yo tengo agua pura, el agua se puede congelar, por ejemplo, a 0 grados y lo que va a hacer es ordenarse muy bien y formar cristalitos. Pero si yo en lugar de agua tengo también partículas de soluto, ¿vale? Estas partículas de soluto van a dificultar que el agua se congele y por lo tanto voy a tener que enfriar más, por ejemplo a 1 grado bajo cero. A esto se le llama el descenso de la temperatura de congelación. El soluto dificulta que se congele el disolvente. Y para calcular este descenso tenemos una fórmula casi igual que la anterior. El descenso de la temperatura de congelación es igual a una constante que se llama constante crioscópica por la molaridad y por el factor de Van Hoff, ¿vale? Lo mismo que antes. Por ejemplo, si yo tengo ya una disolución también de NaCl 1 molar, 1 mol por kilogramo, como antes, ya en un líquido, cuya K(C), ya la constante crioscópica, sea de 0,4, ¿de acuerdo? Vamos a calcular en cuánto disminuye la temperatura de congelación, ¿vale? Supongamos que este líquido congela normalmente a 2 grados bajo cero, a menos 2. Bueno, pues el descenso de la temperatura de congelación va a ser igual a la K por la M y por la I. La K vale 0,4, la M vale 1 y la I, recordemos del ejemplo anterior, que vale 2. Me da 0,8. Eso significa que la temperatura de congelación de mi disolución va a disminuir en 0,8 grados. Antes congelaba a menos 2, ahora va a congelar a menos 2,8 grados, a una temperatura mucho más baja. Descenso de la temperatura de congelación. Y la última de todas las propiedades coligativas es la presión osmótica, que está relacionada con la osmosis, ¿vale? Esta se suele ver sobre todo en biología. Básicamente en la osmosis tenemos dos disoluciones, ¿ya? Una hipotónica o medio hipertónico y otra hipertónica, una con poquita concentración y otra con mucha concentración, que están separadas por una membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable es una que solamente deja pasar agua, solamente deja pasar disolvente, ¿de acuerdo? Pues cuando ponemos estas dos disoluciones en contacto y con esta membrana, al cabo de un tiempo, ¿ya? Va a pasar agua de la que está menos concentrada hasta la que está más concentrada. Esta va a disminuir su volumen, esta lo va a aumentar y la concentración de ambas disoluciones va a quedar igual. Esto sería la osmosis. Pues bien, la presión osmótica es la presión que hay que hacer para interrumpir la osmosis, ¿vale? Podemos entenderla de dos maneras. La presión que yo hago para que este agua no pase, ¿de acuerdo? O la presión que hace este agua al pasar, que al final sería la misma, ¿vale? Porque si el agua hace una presión de 2, pues yo tengo que hacer una presión de 2 para que no pase. Esta presión osmótica se representa con la letra pi mayúscula y la fórmula para calcularla es CRTI. Acuérdense del carrete, ¿vale? Vamos de carrete, CRT y luego el factor de Van Hoff. Donde R es la constante de los gases ideales, 0,082, y T es la temperatura en grados Kelvin. ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, que yo quiero calcular la presión osmótica de una disolución que tiene concentración 2 moles por litro y la I, ya imagínense que por ejemplo es KCl2, que se separa en K y en 2 Cls, ¿vale? Supongamos que la I vale 3. ¿Cuánto sería la presión osmótica? Pues sería la concentración, que es 2 por R, que es 0,082. Bueno, me tienen que decir la temperatura, ¿vale? Supongamos que es a 25 grados Celsius. Los 25 grados Celsius son 298 Kelvin, le sumamos 273. Y luego la I sería 3. ¿De acuerdo? Habría que hacer toda esta operación. Lo estoy haciendo aquí con una calculadora, ¿vale? Pero igual en la PSU
Les ponen números más fáciles, pero igual les mandan calcular esto. Y les daría más o menos 146,6 atmósferas. ¿Vale? Pues fácil. CRTI. Bueno, y esta sería la última de las propiedades coligativas. Esto lo hemos visto un poquito más despacio porque es bastante importante. Y hasta aquí este vídeo.